Bueno, las recomendaciones de ahorro llevamos haciéndolas desde hace 4 años porque para nosotros es fundamental la eficiencia energética y por lo tanto, tanto en los hogares como en las industrias, desde hace 4 años no solo estamos invirtiendo en esa eficiencia energética, sino que estamos también mejorando la regulación para que, por ejemplo, el autoconsumo hoy sea una opción para muchas familias, para muchas comunidades de propietarios, ¿no? Nosotros quitamos el impuesto al sol, que era algo que claramente iba totalmente en contra, ¿no?, de un mercado energético descarbonizado. Y como digo, yo creo que estos son los elementos en los cuales tenemos que seguir invirtiendo y un elemento de certidumbre. España no va a tener un problema de suministro, contamos no solo con un mix energético que nos permite que más del 60% son renovables, sino que además, bueno, pues nuestra red de gasificadoras y otros elementos que tenemos para, como digo, estar tranquilos de que España, insisto, no va a tener un problema de falta de suministro. Puede haber un problema de incremento de precios, que es el que estamos atajando, y puede ocurrir que haya otros mercados europeos donde sí que se produzcan estos problemas. Bueno, el peor de los escenarios es el corte definitivo del gas por parte de Rusia y claramente nos tenemos que poner, es un elemento de incertidumbre que tenemos que contemplar y lo estamos contemplando todos los países europeos. Ese, insisto, yo creo que es el principal elemento ahora de incertidumbre. Afectaría con un incremento de precios de la energía, lo estamos viendo, se están reduciendo ya las importaciones de gas ruso porque el 6º paquete de sanciones aprobó efectivamente una reducción para no financiar la guerra de Putin, que es claramente el objetivo de todos estos paquetes de sanciones, ya el 6º, y en el caso, como te digo, de España estamos, bueno, mejor que otros países porque tenemos alternativas para sustituir ese consumo. Nosotros apenas importamos gas ruso, pero sí lo hacen otros países europeos y por lo tanto en esos planes de contingencia tenemos que abordar lo nacional, pero también ser solidarios con países europeos que van a necesitar probablemente la ayuda de España. La certeza que tenemos de Argelia, y tenemos que entender que es así, es que no va a haber, ahora mismo no hay un problema de suministro de gas de Argelia y por lo tanto es algo que podemos constatar. Si tenemos un problema con importaciones de algunos productos, bienes de empresas españolas, que estamos ahora mismo, bueno, en la búsqueda de soluciones y digo que nos quedamos con esa certeza y bueno, pues por conseguir, ¿no?, trabajando en esa diplomacia con Argelia y con otros países, para nosotros son socios estratégicos, como puede ser Marruecos, que claramente necesitábamos también una solución, ¿no?, a un problema que tenía un impacto no solo desde el punto de vista diplomático, sino también desde el punto de vista comercial y social, como estamos viendo, por ejemplo, en la frontera de Ceuta y Melilla, que claramente se ha recuperado una normalidad que era necesaria. Creo que la guerra en Ucrania es un elemento de necesaria respuesta. En la pandemia la respuesta fue la vacunación y una compra centralizada de vacunas y nadie dudó que claramente necesitábamos reforzar esas capacidades, primero industriales, y España fue parte de esa reindustrialización, y luego para generar una confianza de que estas vacunas se producían y llegaban a España. Y lo pudimos hacer porque Europa cogió el pulso del problema y a través de las compras centralizadas las vacunas llegaron. Hoy tenemos una guerra a las puertas de Europa. Por lo tanto, la prioridad es primero parar la guerra, lo estamos haciendo con las sanciones a Rusia, o lo estamos intentando hacer con las sanciones a Rusia, y luego dotarnos de capacidades que nos permitan estar más seguros. Invertir en la industria de defensa es invertir en seguridad en España y en Europa, y por lo tanto, como digo, las crisis, la sanitaria fueron vacunas, la guerra en Ucrania pues es dotarnos de capacidades industriales en defensa que nos permitan defendernos y que la población española y la población europea esté segura. El Gobierno, lo que aprueba en el Consejo de Ministros, estamos de acuerdo. Otra cosa es lo que se vota en las Cortes. Digo porque es muy importante que los acuerdos del Consejo de Ministros los adopta el Gobierno, claramente con un líder que es nuestro presidente, y ahí no hay matices. Por lo tanto, los matices los tenemos luego en los partidos políticos, ¿no? Y claramente Unidas Podemos está en el Gobierno y también tiene una fuerza en el Parlamento que puede estar de acuerdo, en contra o abstenerse en una posición que el Gobierno. Insisto, el Gobierno toma decisiones consensuadas, con mucho debate, en el cual intentamos siempre encontrar, bueno, un equilibrio en un Gobierno que claramente
está formado por 2 partidos y creo que yo también me quedo más con los encuentros que con los desencuentros. Las elecciones autonómicas hay que verlas muy en clave también regional. De hecho, nada ha tenido que ver las elecciones en Castilla y León con las elecciones en Andalucía. De Andalucía yo solo me alegro que Vox no haya entrado en el gobierno. Claramente nosotros no hemos tenido buenos resultados, pero yo ahora mismo estoy sufriendo las consecuencias de un gobierno ingobernable que es el gobierno de la Junta de Castilla y León, de mi tierra. Es, como digo, una situación frustrante cuando tienes 3 interlocutores para hablar de industria. No, es que el interlocutor de industria es uno y en su caso el presidente, que es el que puede claramente liderar el proyecto. Y dicho lo cual, cada partido se juega, como digo, en un campo. Nada tiene que ver las elecciones regionales con las autonómicas, en otros territorios las municipales y las nacionales, pero claramente bueno, pues hay una curva de aprendizaje, ¿no? Cuando uno le va mal en las elecciones pues hay que hacer un análisis. A veces el voto está condicionado bien por un debate que me ha gustado más o me ha gustado menos, por mucho ruido mediático que puede haber, pero yo que trabajo de forma muy pragmática, con hechos, me frustra mucho que no entremos en el contenido. A veces que la gente le preguntas por qué vas a votar a uno u otro y realmente no te da razones de contenido, sino te da más razones no ideológicas, o por qué es lo que toca, ¿no? Y el que toca pues te frustra mucho porque dices, bueno, si antes votabas a uno te cambias de partido porque es el que toca, porque te gusta más, ¿no?, el candidato. Pero bueno, como digo, hay que jugar cada partido y bueno, nosotros siempre salimos a ganar y cuando no, pues intentamos hacer una reflexión interna de cuáles son las causas para mejorarlas.